Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una sección más de Mirar a la Oscuridad. En esta ocasión quiero platicar lo que he visto he visto en varias familias que se practica desde la antigüedad. En la película de Cómo para chocolate también se hablaba mucho de ese tema. Pues vemos una película, leemos un libro, pensamos que es algo ficticio, cuando en realidad es todo lo contrario. La realidad supera la ficción. No es algo sobrenatural, pero tiene mucho que ver con la forma de ser de las personas. Elena es la mujer más joven de una familia de 8 hermanos. El mayor es un varón. Ella, desde que era una adolescente, trató de estudiar su primaria y su secundaria, pero cuando quiso seguir estudiando ya no le permitían hacerlo. Son 4 mujeres y 4 hombres. Están intercalados: hombre-mujer, 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 hombre-mujer. De tal manera, cuando sus papás le veían un novio o un enamorado, extrañamente se lo espantaban y se lo echaban, se lo hacían a un lado. Hay una creencia en gente de los antiguos de que supuestamente el hijo o la hija más joven de la familia, sea heterosexual, sea gay o como sea, tiene la obligación de dedicarse solamente a sus padres durante su vejez. Pero lamentablemente hay algo malo detrás de todo eso. No es correcto del todo. Muchas personas no tienen la posibilidad de tener familia, de tener hijos, de tener pareja, de tener sexo, de ser felices, de divertirse, de hacer muchas cosas. Ellos son 8 hermanos. Y los 7 que ya tienen familia, ya son casados y todos viven una vida feliz al lado de sus hijos. Cada uno tiene entre 2, 3 o 4 hijos. Cosa que se empezó a planificar como por ahí de los años 70, más o menos, 80. Se empezaron a hablar mucho sobre la planificación. Con el paso del tiempo, ella crecía en un entorno donde se sentía vulnerable porque no siempre recibía el apoyo de sus familias. Cuando falleció su mamá, sí habían algunas de sus hermanas o algunos de sus hermanos que de vez en cuando le ayudaban y le apoyaban con el cuidado de la mamá, porque también existía el papá, aún vivía. El señor fue un señor fuerte que vivió más de 90 años. Y ella, pues en el fondo, a escondidas se veía con un señor, cosa de que yo sí me llegué a enterar. Yo no lo veía como algo malo, sino que cuando se enteraron sus familiares, sus hermanos, la tacharon de una mujer mala, de una mujer egoísta, que de alguna manera tenía que dedicarse a cuidar a su padre, que es el que ya quedaba porque la mamá falleció, y que ella no debería tener ciertas libertades o ciertos derechos a disfrutar de la vida. Ella se tenía que enfocar únicamente en el padre. Obviamente eso, si se dan cuenta, a la larga y con el tiempo va a ser algo que le va a perjudicar mucho, porque le alejan novios, le alejan amantes, le alejan queridos, le alejan amigos, le alejan al que podía ser su esposo. Lamentablemente, para algunos ella se embarazó, pero fue una bendición el que se haya embarazado porque su hijo es el que la apoya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué voy con todo esto? Cuando son 5, 6, 4, 3, 2 hermanos, entre todos se deben de repartir el cuidado de los padres, cosa de que a ella ya le adjudicaron a lo último el cuidado solamente del papá. Había una que otra hermana que la iba a apoyar y todo, ¿no? Muchos dicen que porque ya tienen familia, que porque ya tienen eso. También tienen los nietos que ya son personas mayores. Todos de alguna manera podían dedicarle 4 horas un día a la semana. Si son 8 y los nietos obviamente son más de 20 aproximadamente, por decir así de alguna manera, podían haberse puesto de acuerdo desde tiempo atrás de que ella tuviera novio que hiciera su vida
pero con la condición de que llegando a la etapa final de los papás, porque hay familias que no les gusta ni acostumbran mandar a sus papás a un asilo, porque hay gente que deben entender que tarde o temprano esto pasa, y en los asilos a veces no son felices, no pueden hacer su vida como quieren, tienen que estar dependiendo de que el uso del baño si tienen dinero, si tienen la situación económica pues muy bien establecida, pues obviamente tienen la facilidad de que lo mandan a un asilo donde cada cuarto tenga su baño. Sí, pero a veces pero para algunas familias que a pesar de que tengan dinero no tienen esa costumbre o no tienen esa característica de mandar a los papás a un asilo, cosa que se va a ir repitiendo de padres a hijos y sucesivamente, cuando en realidad deberían de apoyarse como familia, de entre todos ver, ¿sí? Cosa que a muchos todavía lo siguen pasando y lo siguen viviendo. Entonces, le prohíben a una persona ser feliz. Y a lo último, ¿qué pasó con esta mujer? No tiene un estudio, no tiene trabajo, no tiene algo con qué sostenerse. Tiene que buscar, tiene que lavar, tiene que planchar, tiene que buscar las formas de... Cuando sus familias, sus hermanas que son casadas tienen esposo que les mantenían y los hombres tienen profesión y mantienen a sus esposas. Y ellos viven la vida más fácil y más cómoda. Y a la mujer más pequeña la dejaron a la suerte de que ella ver... En lugar de que entre todos, por el sacrificio que hizo para cuidar, que entre todos le ayudaran de una forma económica cada semana, haciéndole pagar mínimo un sueldo mínimo, si son 7 hermanos, que le apoyen dándole una determinada cantidad a la semana, más el trabajo y lo que ella haga, y verlo de apoyarla con seguro social y otras cosas. Entonces, no es justo de que los demás puedan hacer su vida y a una persona por costumbres o creencias antiguas de gente ya dinosaurio, por decirlo de alguna manera, le arruinen la vida a alguien, ¿sí? Esa persona tiene problemas de ansiedad, tiene problemas de depresión, tiene problemas de estrés y no lo puede decir con nadie, no lo puede hablar con nadie porque obviamente la van a ignorar, le van a decir que es una exagerada, le van a decir que son tonterías de ella. Y como se embarazó sin el consentimiento de la familia, que van a decir, pues es tu problema, tú tienes que ver cómo hacerlo, cuando en realidad prácticamente a ella la obligaron a cuidar a sus padres. Y no estoy diciendo que no está bien, sino que entre todos tenían la oportunidad y debieron sacar el hecho de apoyarse entre todos para evitar ese tipo de cosas que hasta la fecha en algunas familias, como dicen, hasta entre las mejores familias se viven ese tipo de cosas. Pero hay gente que sí tiene el dinero para pagarle a un enfermero, para pagarle a una persona, porque los hijos no quieren hacerse cargo de cuidar a los papás. Y a veces no debe de haber ese tipo de egoísmo, de ese tipo de situaciones. Si tú tienes papás ya de la tercera edad y son 2, 3, 4, entre ellos se los pueden ir buscando la forma de ayudarlo. El problema viene cuando sí tienen una situación muy delicada. A veces los papás o las mamás son personas histéricas que no quieren hacer de su parte, no quieren comer bien, no quieren alimentarse, les hacen operaciones, les empiezan a fallar los riñones, tienen problemas de dificultad para caminar, hay que ayudarlos para bañarse, hay que ver que coman, que estén limpios, que estén higiénicos, que tengan su alimentación. Obviamente reciben una pensión económica, en algunos casos reciben una pensión. Entonces, si hablamos de pobreza, tocando un poquito ese tema, prácticamente volvieron pobre a esta mujer por la ignorancia de creer que de esa manera todos van a vivir felices, menos ella. Y la tienen, como quien dice, en un rincón olvidada, cuando en realidad el apoyo de todos los hermanos debió de ser en general para ella, o por lo menos ayudarla a colocarla en un buen trabajo, o buscar la forma de apoyarla porque tenía que cuidar a su hijo. Ahorita su hijo ya está grande, no me acuerdo si tiene entre 16 o 18 años, no sé exactamente, pero el caso, o creo que está más grande, el caso es de que ella ya tiene un poco más de libertad, pero los años de juventud ya se le fueron y ahora tiene que
tiene una persona que la apoya, ¿sí? Se hizo novia de un señor ya grande, pero obviamente no es lo mismo. Entonces, este tipo de situaciones pasa muy a menudo y afecta la vida emocional de algunas personas. Muchas personas creen que no es verdad. O si no, las mamás o los papás o los abuelos o las abuelas de plano, no metas a tus hijos los grandes, que el más chico lo haga. No, aquel que no está trabajando, que él venga y lo cuide. Y no es el caso de decidir por una persona, sino que es llegar a un acuerdo y entre todos ver de qué manera se va a manejar y se va a restablecer esa situación. Son cosas que en realidad no se ven, son cosas que en realidad pasan de forma tan común y lo normalizamos haciendo creer que la vida así debe de ser. Es como esas personas, lo mencioné la vez anterior, de que si tú tienes un trabajo que no te gusta, pues ni modo tienes que hacerlo porque que por aquí quieres. Tú como persona, si tienes la capacidad de hacer algo que te gusta, vas a encontrar y vas a realizarte en lo que tú quieras y puedes ser feliz con el trabajo que tú quieres hacer y lo que a ti consideras que te va a dejar lo necesario para vivir. Hay gente que no es ambiciosa. Pero regresando al tema, esta mujer ya empezó a hacer su vida grande, ya tiene más de, creo que de 50 y tantos años, que estaba empezando a hacer su vida y en lugar de recibir apoyo, a veces solo recibe críticas. Sí hay gente que le ayuda económicamente, pero la gente antigua, por lo general, cree que el divertirse, el hacer tu vida, el ir a tomar una copa, son cosas que desperdicias, que te afecta, no te dan esa libertad para hacer lo que verdaderamente a ti te guste o lo que tú quieras hacer. Ella no se pudo forjar un trabajo, un oficio por lo mismo. Cuando llegó el deterioro de la vida de sus papás, primero fue la mamá y con el tiempo fue el papá, enfocada solamente a eso. Recibía ayuda esporádicamente por parte de los hermanos, pero el chiste era de que todos hubieran hecho su vida, todos hubieran sido felices, todos hubieran logrado hacer lo que les gusta y a lo último turnarse. Tú vas a venir en la mañana, tú vas a venir en la tarde, hoy vienes tú en la mañana, mañana vienes tú en la tarde y así sucesivamente. Cosa de que a veces el mayor de la casa tiene la costumbre hay mucha gente que hasta la fecha lo tienen como un líder, como el que va a manejar o va a decidir, cuando en realidad esas cosas en esos tiempos ya no se deben normalizar. Uno tiene que aprender a preguntarle y a ver en qué momento o de qué manera. Y a veces las personas no se niegan a apoyarlos. A veces, lamentablemente, hay personas que cuidan a sus padres, pero no tienen el conocimiento de ciertas cosas, de que como cambiar los pañales, ver que estén limpios, hay que bañarlos, hay que mantenerlos limpios, darles su comida, ver que coman, si toman medicamentos, ves que tomen sus medicamentos. Por lo general es gente que no acostumbraba a hacer ejercicios, gente que no tenía una vida saludable, pero eso lleva a muchas otras cosas. Es algo en lo que en estos tiempos uno tiene que empezar a planificar. Aunque a veces digan, ¿qué tal si no llego a viejo? No es que si llegas a viejo, no. Uno tiene que estar preparado para lo que venga, cualquier tipo de solución que uno pueda dar. Y a veces no es el dinero, es el convivir con la familia, el estarse apoyando mutuamente, el saber que puedes contar con cualquiera de tus hermanos, con cualquiera de tus tíos, primos, sobrinos. Si son 7 hermanos de más que tienen familia, ¿sí? A veces hasta las nueras o el yerno se comprometen a apoyar, porque yo lo he visto, gente que apoya a los familiares, a gente que a veces ni es su familia, se pueden poner todos de acuerdo para que todos puedan disfrutar momentos. Los nietos pueden ir a acompañar a los padres de vez en cuando, tomar en cuenta todo lo que los abuelos han hecho igual por ellos, y así sucesivamente. No estamos diciendo que las personas no quieran hacer nada ni quieran hacer trabajo, y aparte esos que no les gusta gastar, pues se ahorrarían un dinero evitando mandar a los papás a un asilo, y de esa manera ese dinero serviría, pues si hay que ponerle inyecciones, si hay que ponerle un suero, que esto y que lo otro, pagarle o darle una gratificación a una persona que vaya a una determinada hora. ¿Sí? Yo lo he estado viendo en lo personal con mi papá, de que hay gente que lo apoya. Ahorita mi papá está malito. Gracias a Dios estamos tratando de apoyarlos de alguna o de otra manera.
pero sí hay gente, como lo hemos visto, lo he vivido, y en algunos aspectos igual al señor que cuidaba, al don Gaspar, que lamentablemente ya no está con nosotros. Teniendo tantos amigos y tanta gente, lo abandonaron. Haré una historia aislada de este caso que me llevó a pensar en este tipo de contenido igual, que a veces vemos las cosas aparentemente, vemos la luz y vemos la oscuridad, pero no sabemos qué hay detrás de todo eso. Y el hecho de que la gente está acostumbrada a hacer sufrir, a molestar o a dañar a otras personas sin darles la oportunidad de vivir en paz y armonía. Por eso, a partir de este momento debes de hablar con tus hermanos, ponerse de acuerdo. El hecho de que luego a los papás los maltratan o los mandan a un asilo o los aíslan. Sí me tocó ver ese tipo de situaciones donde personas igual les roban su pensión, les roban su alimentación, van y se llevan sus muebles, se llevan sus ropas, se llevan sus pertenencias, sus cosas de valor, que porque la persona ya se va a morir y para qué lo quiere. Eso se llama abuso, y tienen que darle a la persona la oportunidad de decidir qué es lo que va a hacer con el tiempo y de qué manera lo va a hacer. No hay que tomar a las personas de la tercera edad como si fueran personas que no tienen la capacidad de pensar. Hay algunos que tienen todavía la capacidad o quieren que se les dé y que se les brinde ese respeto. Pero, por ejemplo, hay hombres, cuando yo conozco a un señor que abofeteaba a sus hijos, cada vez que sus hijos se acercaban a pedirle comida, el señor les daba sus bofetadas. Y obviamente uno de sus hijos le guardó rencor. Cosa que de alguna manera nos ponemos a pensar que no sabemos cuál fue la educación del papá como para que actuara de esa forma. Sí, en esos tiempos al señor lo hubieran metido a la cárcel por maltrato infantil, por maltrato familiar. Y son muchas cosas que envuelven este tipo de situaciones, donde esta mujer, a sus 50 y tantos años, aún está tratando de hacer y de mejorar su vida al lado de su hijo. Entonces uno tiene que pensar en eso de alguna manera. Nadie debe salir perjudicado, nadie debe salir mal, nadie debe salir sufriendo. Todos deben ser felices y buscar la forma de estabilizar. Si no perteneces a una determinada familia, evita meterte, evita inmiscuirte, sino trata de apoyarlos, ¿sí? Y obviamente nadie es la cruz de nadie, nadie tiene por qué sentirse como que obligado. Es obvio de que si sabes que a una persona le van a chocar todo, esa se va a hartar. Y hay gente que se acaba yendo, se acaba alejando, y pues al último dejan a la suerte a esas personas. ¿Por qué? Porque no aguantaron el estrés, no aguantaron ese tipo de vida, ese tipo de situaciones, y teniendo gente a su alrededor que le pueda apoyar. Y a veces he visto otras personas que gente que no es tu familia te va a dar que comer, va a ver que duermas, va a ver que estés bien. A mí me tocó cuidar a una persona que lamentablemente, cuando el doctor a mí me dijo de que ya no podía desvelarme, tenía que tomar un medicamento porque me estaba dando insomnio y me podía afectar de forma crónica, pues empecé a tomar ese medicamento y ya no podía trabajar en las noches cuidando a alguien más. Pero hubo otras personas que se involucraron, que le doy las gracias a esas personas que me apoyaron, que cuidan a la persona. Lamentablemente esa persona ya no está entre nosotros. Pero de ahí se va suscitando todo este tipo de cosas, estos contextos, estas historias tan oscuras, tan feas, tan tristes, el abandono, el hecho de no tener la responsabilidad o el estar apoyando, y en lugar de ir y ver que les hace falta, le quitan lo poco que tiene, y estar esperando que la persona muera para quitarle su casa, y ese tipo de cosas de las cuales se pueden desligar más y más videos para que la gente vea todo lo que hay más allá de lo que uno no quiere escuchar o no se atreve a hablar o no se atreve a ver. Y el chiste es buscar el apoyo. Y siempre se ha dicho, todo lo malo que hagas en esta vida, tarde o temprano se te regresa. Entonces uno tiene que saber cómo manejar su vida, y hay que tener mucho cuidado con lo que decretes, con lo que digas, ¿sí? Como no me acuerdo quién hizo un comentario de que yo quería que me dieran un arrimón esta mañana y me chocaron mi carro, le dieron el arrimón para el carro. Entonces, ese tipo de situaciones. No trates de perjudicar a una persona por egoísta o por no querer. Si sacas tiempo para tus amigos, si sacas tiempo para ti,
Yo a veces le digo, no estoy en casa, estoy trabajando, no me puedo quedar todo el día, tengo que hacer otras actividades, pero yo le he dicho a mi mamá, márcame cuando haya alguna emergencia, en caso de que yo me desocupe lo voy a ver y te voy a apoyar, como lo hago hasta la fecha. Entonces siempre hay que tratar de buscar que todos estén de acuerdo y que todos traten de apoyarse de alguna manera, ¿sí? Pero no hacer de menos a las personas o adjudicarles una responsabilidad que no solamente es de uno, sino es de varios. Así que amigos, espero que les haya gustado. En el siguiente capítulo pues ya hablaremos. Este video era muy importante para mí porque lo veo en muchas personas, en muchas familias, y uno puede llegar a vivir ese tipo de situaciones y se va reflejando. Entonces hay que tratar de buscar una estabilidad emocional y no afectar a los demás. Y recuerda que si miras a la oscuridad, busca siempre el lugar que te lleva hacia la luz. Aquí nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Saludos.